Dios los bendiga, si son tan amables, pasen conmigo a Romanos capítulo 12. En la enseñanza anterior habíamos visto en Romanos 12:9 que nuestro Padre nos instruye a que nuestro amor sea sin hipocresía, sin ninguna falsedad. Es el mismo creyente quien hace que este amor que recibió de Dios, que es un amor perfecto, sea manifestado por él de esta manera, sin ponerse ninguna máscara frente a nuestros hermanos en Cristo. Romanos 12:9 vamos a repasar el hermoso registro para ponernos en contexto. Empezamos en el 9 leyendo que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todas nuestras acciones hechas en santidad tienen que llevar este sello de nuestra parte. Amor de Dios sin falsedad, aborrecimiento de lo malo y adherencia a lo bueno. En el versículo 10 continuamos leyendo que dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Fíjense que no dice maldecid a los que os persiguen, ni perseguir a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No dice maldecid, no bendigáis. Dice bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino en contraste, vence con el bien el mal. Es la única manera que nosotros tenemos, la única herramienta que nosotros tenemos para vencer cualquier mal es el bien. Y no hay mayor bien que podamos hacer que sea lo que sea obedecer la palabra de Dios, compartirla, pero mayormente vivirla delante de la gente. Estas son virtudes que están descritas en este precioso contexto de Romanos 12. Son un conjunto de lo que vamos a ver podrían ser llamados buenos modales entre cristianos. Pero guarda, no son buenos modales por fuera, sino una sincera conducta entre nosotros, sin hipocresía. Recuerden que empezamos leyendo que el amor entre nosotros tiene que ser sin hipocresía. Recuerden también que esto está en el mismo contexto de Romanos 12:2, que habla de que nosotros debemos renovar nuestra mente para transformarnos y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que además, como si fuera poco, es agradable y perfecta. Recuerden siempre en qué contexto nos encontramos. El amor sin hipocresía. Esto entonces es como si fuera un manual de buena y honesta convivencia entre nosotros los hijos de Dios y claro, también con el mundo, ¿eh? Por supuesto, nosotros no nos vestimos de una camiseta que dice soy cristiano los domingos o los miércoles y viernes, si son los días que vos te reunís en tu casa. Nosotros tenemos la camiseta del cristiano transpirada porque somos cristianos 24/7 por 365. No tenemos horario de atención al cliente. Nosotros somos cristianos todo el tiempo. Eso somos. Entonces esto se constituye en una especie de manual de buena y honesta convivencia sin hipocresía. Mayormente, como dije, entre nosotros los hijos de Dios. Dios no nos ha hecho sus hijos para que vivamos de manera solitaria e independiente.
Estas instrucciones o virtudes tienen todo que ver con las realidades de la nueva naturaleza para saber cómo conducirnos dentro de su familia. Cuando somos niños en casa, nuestros padres nos dicen cómo conducirnos en nuestra casa. En realidad eso es bastante normal entre todos. Yo recuerdo que, bueno, mis padres, cada tanto que nosotros hacíamos algo que era incorrecto, nos corregían. Tal cosa no se hace. En la mesa no se discute, en la mesa no se ve televisión, en la mesa nos conducimos así, no podés traer a tus amigos y correr por toda la casa. Si te enojás, no podés golpear las puertas, en fin reglas de convivencia que mi papá y mi mamá nos dieron a nosotros. No es común a todos nosotros eso. Realmente cuando educamos a nuestros hijos les enseñamos, ¿no es cierto?, cómo conducirse en nuestra casa. Esto es lo mismo. Nuestro padre nos enseña cómo conducirnos en su casa. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no? Eso es lo que es esto. Lo mismo ocurre entonces con la familia de Dios. Él nos dice a nosotros cómo tener una convivencia armoniosa, lo más pacífica posible y ¿saben qué? Fructífera. Porque nosotros, el cristianismo es fruto. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 15, en 16, hablaba del fruto de cuando estamos adheridos a la vid, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra vida tiene que ser no solo de buena convivencia y pacífica, pero además fructífera. Vamos a Romanos 12:10, que es el que hoy vamos a poner en la mesa de operaciones. Lo vamos a poner bajo el microscopio y vamos a ver distintas cláusulas que aparecen en Romanos 12:10, perdón, para estudiarlo. Dice, ahí que dice, amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos al amaos primero, si les parece bien, y si no, igual, porque así empieza el versículo. Amaos. Viene del griego filostorgos. Acuérdense que yo no soy sorba, quizás no sea cómo se pronuncia, pero así lo leo aquí yo. Filostorgos, que es una palabra compuesta por filos y por storge. Así es. Ese es el uso único que hay de esta palabra en el Nuevo Testamento. En el griego hay 4 palabras traducidas a amor, que son agape, filos, storge, que es la que vimos, y eros, que no aparece en la Biblia, pero aparece mucho por internet. Bueno, básicamente el vocablo storge no aparece por sí solo en el Nuevo Testamento, siempre aparece con algún prefijo, no aparece sola el verbo o la palabra storge, aparece siempre con algo adelante, como en este caso que es filostorgos. ¿Lo ven? Está storge, pero detrás de filos. Es una palabra compuesta que describe el amor a los familiares de uno, específicamente entre padres e hijos. Implica ser muy afectuoso, amar con devoción, amar tiernamente. Eso es lo que básicamente significa este amaos. Estorgue o storge es el amor que normalmente existe o debiera existir de manera natural entre los miembros de una familia. Es muy fuerte y es muy difícil de concebir. Si yo, por ejemplo, ahora les preguntase, ¿por qué amas? Bueno, yo sé que hay situaciones tristemente en la vida que se dan, que bueno, a veces no hay buenas relaciones familiares y hay hermanos con hermanos que capaz que no se llevan bien, pero digamos, lo normal, lo natural o lo más común, deseablemente, sea que los hermanos se amen entre sí. Entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Ustedes habrán conocido, y Dios quiera que no en sus vidas, que no tienen ese afecto fraternal con sus hermanos, pero en general lo natural es amar a los hermanos. Ahora quiero que se hagan una pregunta y que no la respondan en voz alta. Pero les pregunto, ¿por qué amas a tu hermano? ¿O por qué amas a tu hermano? Lo más probable es que la respuesta en sus cabezas ya haya sido, porque es mi hermano. ¿Tenés alguna otra razón para amarlo? Realmente. Después podés decir, podés añadir, bueno, porque la verdad me ayudó en esto, o es así, o es asá, o es bueno en esto, en aquello, pero en realidad la primera respuesta es, porque es mi hermano. No tenés una definición de por qué amas a mamá, por qué amas a papá. Bueno, con ellos quizás hay muchas más razones para amarlos, pero ¿por qué ellos te aman a vos? A veces, algunos hijos somos realmente eh, un poco
dislocados, ¿no? Y sin embargo los padres nos aman igual, porque y se pone a pensar, porque es mi hijo. ¿Qué otra razón tiene, verdad? Bueno, este es ese tipo de amor que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que tendría que salir, no sale de manera natural, porque esta es una familia que Él va formando. Dios va formando, pero mirá la comparación que está haciendo Dios en cuanto al amarnos los unos a los otros. Entonces, para entender mejor esta palabra, nosotros no hay muchos usos, entonces podemos ver el uso negativo de storge. Ustedes saben que en griego, cuando quieren negar una palabra, le ponen la A delante. Por ejemplo, átomo. Tomo quiere decir dividir o división, y cuando le ponen la A quiere decir que ya no se divide más. Esa es la forma que se expresa el griego. Bueno, entonces vamos a ver la forma negativa de la palabra storge, y es astorgos, con la A, o sea, que cuando no existe el storge, ¿está bien? Entonces vamos a Romanos, ya que estamos en Romanos, dejen por supuesto una marca en Romanos 10:12 porque regresaremos mucho ahí, pero vayan al capítulo 1 de Romanos, donde Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Eso dice el contexto, ustedes lo leerán cuando estudien la enseñanza en sus casas. Luego procede a hacer una larga lista de invirtudes, de cosas, de indeseabilidades, y cuando llega al versículo 31, mirá lo que dice: necios, desleales, sin afecto natural, astorgos, sin ese afecto que se supone que tiene que venir de la naturaleza, que viene solo, sin esfuerzo de tu parte. Implacables sin misericordia. En 2 Timoteo capítulo 3, aquí es nuevamente, como ven, storge no se presenta solo, acá se presentó con la letra A. Como antes era con filo. Bueno, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, hablando de gente indeseable que con conducta muy indeseable, 2 Timoteo 3:3 dice, sin afecto natural, astorgos, implacables, calumniadores. Mirá lo que está diciendo, todo lo contrario a storge, a filostorge. Entonces, afecto natural es el afecto con el que venimos desde fábrica, de fábrica. Así venimos, por nacimiento. ¿Cómo vas a explicar este tipo de afecto? Porque como lo mamás de niño, en realidad no podés explicarlo. Podrías, seguramente, si hacemos el esfuerzo, pensamos cómo explicarlo, pero naturalmente no te sale decir, ¿y por qué es mi hermano? ¿Y por qué es mi hermana? ¿O por qué es mi papá? ¿O por qué es mi mamá? ¿O por qué es mi hijo? Entonces Dios compara en Romanos 12:10 ese fortísimo afecto con el que debemos tener y mantener con nuestros parientes en la fe. El deseo de nuestro querido Padre expresado por Pablo es que sus hijos tengan entre ellos, es decir, nosotros tengamos entre nosotros. No es al decir sus hijos tengan entre ellos. Nosotros somos sus hijos. Estoy hablando de todos nosotros. Que sus hijos tengan entre ellos este tipo fuerte de amor el uno por el otro, como si nos hubiera venido de fábrica. No nos vino de fábrica. El amor de Dios es perfecto y nosotros lo perfeccionamos en nosotros. No necesita perfección el amor de Dios. Nosotros necesitamos perfeccionarlo en nosotros. Esto es parte de poner en marcha, de ejecutar el amor de Dios, haciendo este esfuerzo, porque el amor de Dios tiene que ver con la obediencia. Yo no tengo que estar de acuerdo. Si es hermano mío, yo no lo llamé viejo. Dios nos hizo renacer en esta familia, nos colocó acá, es hermano nuestro, aunque no venga a nuestra reunión, no hable nuestro idioma, crea cosas diferentes. Si es hijo de Dios, es hermano nuestro y yo le debo este amarnos, este amaos. La ingeniería del amor agape que nos es derramado por gracia es de Dios y queda en nuestra responsabilidad el exteriorizarlo, viviendo conforme a Él. Como todas las cosas que provienen de Él son habilidades de la nueva realidad, que deseablemente elijamos exhibir con nuestras vidas. Por eso amar a nuestros hermanos con esta intensidad de amor
Es totalmente posible para un hijo de Dios, porque al darnos Él su amor que derramó en nosotros mediante su Espíritu, el día que cada uno de nosotros renació, en ese amor nos da la habilidad de obedecerle a Dios por nuestra propia voluntad y de hacer lo que es la voluntad de Dios, que obviamente es esta. ¿Cuántas veces nosotros como padres o hemos escuchado también como hijos que nuestros padres nos decían, o nosotros mismos decimos, son hermanos, no se peleen, ¿no es cierto? Como igualmente es de manera vana porque se van a pelear igual de alguna manera u otra, pero en realidad no queremos que se lleven bien, no les damos reglas de convivencia, decimos, no, no te metas con tu hermano porque ahora está haciendo tal cosa o tal otra, para que no haya chispazos en la familia. Nuestro Padre nos instruye a vivir en esta nueva realidad que nos dio, que somos familia de Él. Él quiere que tengamos vidas como nuestros padres. Imagínate si nosotros queremos eso para nuestros hijos, cuánto más nuestro querido Padre Celestial para sus hijos. Imagínate, este es un amor de obediencia. Deseablemente deseemos obedecerle a Dios en esto y tengamos las mejores convivencias entre nosotros. Volvemos a Romanos 12:10, por favor, donde es nuestro puesto de trabajo al día de hoy. Y vamos a la siguiente cláusula que vamos a estudiar, es los unos a los otros. Bueno, recuerden, por supuesto, que dice Romanos 12:10, que dice, amaos los unos a los otros. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Y por favor les pido, sin perder la marca en Romanos 12:10, que vayan a Gálatas capítulo 6. La frase los unos a los otros aparece en el contexto de la familia de Dios, que Él va formando al renacer a las personas que creen en el Señor Jesús. Como hijos de Dios que somos, le extendemos nuestro nuevo tipo de amor agape que recibimos de Dios a toda persona que se nos cruce. Por supuesto, nosotros no discriminamos, hacemos bien sin mirar a quién. Somos instruidos por las Escrituras a que tenemos que amar aún al que en nuestra consideración es un inamable. La palabra nos enseña a amar incluso a ese que nosotros consideramos inamable. Bendecir al que nos persigue, no pagar mal por mal, en fin. Eso es lo que hacemos cuanto más renovamos nuestra mente a la palabra de Dios. Pero nuestros hermanos en Cristo son aquellos con quienes queremos ser especiales de manera singular. Gálatas 6, versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Qué significa todos? Exactamente lo que hemos leído. Hagamos bien a todos. ¿Y qué más dice el versículo? Y lo dice Dios, no se nos ocurre a nosotros y mayormente a nosotros, a los de la familia de la fe. Eso dice la palabra de Dios. Si yo soy obediente a Dios, esto tiene que decirme algo a mí. Recuerden, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros leemos la Biblia a la mañana o a la tarde, a la noche, cuando sea que la leemos, tenemos que entender que para algo la lees. ¿Para qué la lees? ¿Hay algo de lo que leas que vos tengas que cambiar? ¿Hay algo de lo que leas que vos estás descubriendo ahí y no lo sabías antes y tendrías que hacer? ¿Hay algo que tendrías que dejar de hacer? Porque la palabra es para que nosotros la pongamos en marcha, no es claro que tiene un aspecto primario intelectual, la ley sí es una cuestión intelectual, pero es para llevarla a la práctica, no para llenar tu cabeza como llenas tu cabeza de rock, no es para llenar tu cabeza, es para aprender cosas y decir, esto no lo hago. ¿Hago yo esto, Gálatas, lo que dice Gálatas 6:10? ¿Tengo este afecto singular por los míos, pues, de la familia de la fe? Necesitamos estar enfocados en el otro, en cómo podemos ayudarlo a que su conducta sea cada vez más dirigida a ser para alabanza de la gloria de Dios. Esta continua consideración de los otros nuestros, a la que el Padre nos instruye que tengamos, obviamente es el deseo intenso, ferviente y constante de Dios para nosotros. De acuerdo a la palabra de Dios, necesitamos ser buenos con todos,
bendecir a todos, amar a todos, pero aún así nuestro prójimo mayormente son nuestros hermanos en la fe. El uno alotrismo, que aparece tanto en la Biblia, el uno, amaos los unos a los otros, hospedaos los unos a los otros, cuidaos los unos a los otros, el uno alotrismo es impresionante en las páginas del Nuevo Testamento. Está lleno de uno alotrismos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es un tema recurrente, repetido en varias ocasiones y en contextos diferentes del Nuevo Testamento. El Señor mismo nos instruyó acerca de cómo debemos conducirnos los unos a los otros y quiero que lo veamos ahora en Juan capítulo 13. En el versículo 34, este maravilloso capítulo dice que un mandamiento nuevo os doy. Caramba, estaban llenos de mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿A vos te parece, ponete a pensar, a vos te parece que necesitaban uno más? Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, con su propia vida, abrió la edad de la gracia. Él dijo que les daba un mandamiento nuevo. Y ojo, no es que les daba, nos daba un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros. Pero ¿a vos te parece que necesitaban ellos escuchar eso? A mí se me ocurre que sí, si no, no lo hubiese hecho. Bueno, ok, ellos, porque eran, bueno, ni siquiera era el primer siglo todavía. Bueno, era el primer siglo, por ahí andaba, las cosas recién empezaban. Nosotros también. Nosotros también necesitamos adherirnos a este nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Bueno, pero ya no, ya lo decía la ley, que había que amar al otro, al prójimo como a ti mismo. Ya está, ya lo decía Jesucristo. Hay un pequeñísimo cambio. Acá daba la intensidad del amor de los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cuánto nos amó? Nos amó hasta el madero. Eso dice de nosotros que nos amemos de esta manera, con esta intensidad de amor, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Gálatas capítulo 5. Ahora bien, Pablo le repitió a los Gálatas, bueno, sí, en realidad fue Dios el que lo repitió a los Gálatas por boca de Pablo, similares palabras. Gálatas 5 en el versículo 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis los unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a otros. Lo único que falta es que le pongamos chimichurri al hermano. A veces. Bueno, eso no debe ocurrir entre nosotros porque amamos a Dios y le queremos obedecer y sabemos que es lo mejor para nuestras vidas y para la vida de todo el mundo. Para la vida, pero no exageres, Eduardo, es para la vida de todo el mundo. Estamos en esta tierra, saneamos esta tierra. Ponete a pensar lo que sería sin nuestros hermanos alrededor del mundo, hablando algo de la palabra, hablando en lenguas, orando, compartiendo lo que sepan de la palabra de Dios en el idioma que sea, con el entendimiento que tengan de la palabra de Dios. Saneamos el mundo, damas y caballeros, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, aunque por eso es importante que nosotros actuemos, que andemos, que nos conduzcamos como hijos de Dios, con la naturaleza, la realidad de la naturaleza que ahora nosotros tenemos. El cuerpo de Cristo necesita que sus miembros, es decir, la parentela de Dios, obedezcamos el mandamiento de enfocarnos en dar amor y bendecir especialmente a sus parientes en la fe. Romanos 15, por favor. En el versículo 1 dice,
Así que los que somos fuertes debemos aprovechar y juntarnos entre nosotros y que los débiles se arreglen como puedan. Claro, ¿para qué vamos a andar perdiendo tiempo con los hermanos débiles? ¿Para qué? Si nosotros por algo somos fuertes, ¿no es cierto? Se ve que nosotros sí hemos creído. Nosotros leemos la Biblia, mirá estos lo que son. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Créanme lo que yo les voy a decir. Todos nosotros somos fuertes en algo, pero somos débiles en algo más. Todos nosotros necesitamos del otro, porque yo tengo que reconocer, tengo unas fortalezas bárbaras, pero tengo unas debilidades tremendas también. Si yo no estuviera entre mis hermanos en Cristo, ¿cómo podríamos hacer en el momento que yo estoy débil? Capaz que en un momento que me encuentro por lo que sea, no sé, porque me duele la garganta, por ejemplo, o lo que sea, o que tengo fiebre, o lo que sea, o que no estoy en un buen momento de mi vida. Yo necesito a mis hermanos en Cristo y estoy convencido de que mis hermanos en Cristo necesitan de mí. Los unos a los otros, damas y caballeros, el uno al otrismo debe ser carne en nosotros, debe ser metido dentro de nuestro ser, de nuestra alma. Debemos vivir de esta manera, pensando en los otros, enfocándonos en los otros. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano a ser mejor en algo? Si veo que tiene una debilidad, pero caramba, es como una herida a la que no hay que echarle sal, hay que estar con él y que estén con nosotros también cuando nosotros necesitamos ayuda. Y no agradarnos a nosotros mismos. Dos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Prójimo somos nosotros en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, y acá termino este versículo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si hubiese algo que le hubiese convenido humanamente a nuestro querido Señor, a nuestro valiente Señor, era no morir de la manera horrorosa en que Él murió. Sin embargo, ¿qué hizo? Nos puso a nosotros por delante de Él, caramba. ¡Qué ejemplo! Eso es un líder según Dios. Él nos excusó de los dolores, de la tortura y de la muerte para lograr la vida que nosotros hoy tenemos. Bueno, pues nosotros no tenemos que morir redentivamente por ninguno de nuestros hermanos en Cristo. Pero viejo, imitemos el amor de nuestro Señor. ¿Con qué extensión nosotros? Me tengo que preguntar, yo amo a mis hermanos con esta extensión de amor, con este quantum de amor, yo los amo a mis hermanos así. Si mi respuesta es no, yo tengo que corregirlo. Si mi respuesta es más o menos, tengo que sacar el menos de eso. Tiene que ser más. Tenemos que estar enfocados en los otros. Desde el instante mismo en que renacemos, debemos considerar a los hermanos porque somos un cuerpo, una familia. Hemos sido llamados a tener comunión entre nosotros. Reunirnos con frecuencia para estudiar y compartir la palabra de Dios es imprescindible siempre que nos sea posible. Tenemos que practicar el uno al otrismo hasta que se haga normal para nosotros vivir en comunión los unos con los otros. Como somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos actuar individualmente a favor del conjunto, como Cristo actuaría en nuestro lugar, perdonándonos como Él lo hizo. Cuando yo hablo de perdón, eh, caramba, cualquiera que lee la Biblia y estudia el tema del perdón, tiene que considerar aquella parte en Hechos 1, antes de que el Señor partiera para ser glorificado. ¿Saben quién estaba ahí con él? Judas. Pregúntate, si vos hubiese sido el Señor Jesucristo, si vos lo hubieses dejado entrar a ese momento. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Yo haría eso, me tengo que preguntar. Si el Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos que amar, el mandamiento nuevo es que tenemos que amar como Él amó, bueno, yo tengo que amar al Judas que está conmigo al instante mismo. ¿Entienden lo que quiero decir? Ese es el tipo de amor que nosotros tenemos que obedecer a Dios y tenemos que desarrollar en nosotros. No necesitamos nada para formar parte de esta familia. Hemos heredado esta parentela, no la pedimos.
no la pedimos, la hemos heredado, nos vino. Y no me mira a mí como diciendo, no te hubiese elegido a vos como parientes o a tal como pariente. Lo que estamos estudiando y dándonos cuenta directamente de las escrituras es que tenemos que vivir conforme a esa realidad. Estamos aprendiendo el cómo conducirnos dentro de esta parentela. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2. En el versículo 11 dice, porque el que santifica se refiere a Dios y los que son santificados se refiere a nosotros, de uno son todos, por lo cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarte hermano. ¿Leyeron lo que yo leí? No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¡Qué versículo, Dios mío! Volvemos a nuestro versículo, Romanos 12:10. Habíamos visto, amaos, habíamos visto los unos a los otros, lo que sigue ahora es amor fraternal. Esta es una palabra, el griego de la que proviene esta palabra, es una palabra que seguramente les será conocida, que es Filadelfia, como la ciudad de Estados Unidos, la ciudad del amor fraternal, le dicen ellos allá. Filadelfia. La expresión esa, que viene de esta palabra compuesta en griego, que es filos, que es un sentimiento fuerte, un gusto, una simpatía, una afición, y adelfos, que significa hermano. De ahí viene Filadelfia. Es el fuerte vínculo que existe, o que, digamos, generalmente, normalmente, existe entre los hermanos. Este amor fraternal en la oración enriquece y amplifica y enfatiza el amaos los unos a los otros del comienzo del versículo. ¿Ven? Es como que Dios los juntó ahí muy cerquita de lo que después fue un versículo, porque no comenzó siendo un versículo. Bueno, estaban ahí juntitos los dos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Estos son, Pablo, por supuesto, por revelación de Dios, y usando el pronombre nosotros, Pablo se refiere a él, a Silvano y a Timoteo, cuando estaba con los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Vieron? Ellos enseñaron conduciéndose correctamente. Y también le dieron la palabra, claro, pero ellos se condujeron delante de los tesalonicenses. Entonces yo me pregunto, ¿yo me conduzco de tal manera que sea digno de ser imitado? Pablo sí, Silvano también, Timoteo también. Porque ya sabéis, dice el 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, sigue dando, eh, se dicen tips ahora, consejos de convivencia dentro de su familia. Nadie engañe como es, engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado y como hemos leído nosotros en Romanos 12 anteriormente. Este es el trato que le agrada a Dios. Por ejemplo, que no nos agraviemos ni engañemos, pero si algún hermano nos agravia o nos engaña, nosotros vamos a la pieza, agarramos el martillo y se lo partimos en la... Uy, perdonen. No, no era así. No era así. ¿Cuántas veces tendrás ganas, verdad? De atacar o dar la solución con tus manos en algún cuello ajeno, ¿verdad?
Bueno, pero no es así, no es así. Cuando algún hermano nos agravia o nos engaña, nosotros no le respondemos con otra ofensa que sea igual o similar. Respondemos como nos instruye la palabra de Dios, no pagando mal por mal. Nosotros, damas y caballeros, proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Si me hacen un mal y yo respondo con otro mal, les comento, dos males no proclaman el Evangelio. Si me hacen un mal, es el primero. Si yo les hago un mal, es el segundo mal. Dos males no proclaman el Evangelio. Eso enseña la palabra de Dios. 7, versículo 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del Filadelfia, del amor fraternal, no tenés necesidad que os escriba. Fíjate qué iglesia era esta, la de los tesalonicenses, que no tenía necesidad Pablo de hablarles del Filadelfia, del amor fraternal. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os agapao, que os améis unos a otros de nuevo el uno al otrismo. ¿Mm? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Entonces, ¿sabéis lo que quiere decir cuando dice esto? Que nunca será suficiente. Cuando llegaste a un nivel de amor de Filadelfia con tus hermanos en Cristo, todavía tenés un poquito más para hacer. Yo creo que todos nosotros tenemos un poquito más para hacer. Aunque yo recuerde, no ha sonado la trompeta, en estos días no la he escuchado, de todos modos hay entonces lugar para mejorar. Hay ocasión de que todavía tengamos que abundar más y más. Hebreos 12, por favor. En el versículo 28, mirá lo que dice este versículo. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esto se puede aplicar a nosotros también, ¿verdad? El reino que nosotros recibimos es inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 13, por favor. Esto es lo que nosotros deseamos hacer, servir de corazón y tener gratitud, tener un corazón, no tan solo un corazón grato, una vida grata a nuestro Padre y por supuesto a nuestro Señor también. Hebreos 13, versículo 1, permanezca el Filadelfia, el amor fraternal. Eso dice, ese es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Tengo que obedecer esta instrucción de Dios de que permanezca la Filadelfia entre nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 22, este maravilloso hermano nuestro escribió por revelación de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el Filadelfia no fingido. ¿Les suena conocido? Que habíamos visto en la clase anterior, no fingido, anupocritos. Amaos unos a otros, el uno al otrismo de nuevo, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, es decir, vos sos renacido de simiente no corruptible, sino incorruptible. Viejo, tenés esta conducta porque sos renacido de simiente incorruptible. ¿No ves que lo pone en el mismo contexto? Dice, si vos sos hijo mío, tenés simiente mía en vos. Viejo, tenés esta conducta, tenés Filadelfia con tus hermanos. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El amor agape nos viene de arriba. Dios nos lo derrama por medio del Espíritu Santo. Es un amor sublime que recibimos por gracia y lo manifestamos de manera multiforme. Hay muchas maneras cuando nosotros renovamos nuestra mente a la palabra de Dios. Una de las maneras de manifestarlo es teniendo amor genuino, sin hipocresía, a nuestros parientes en la fe. Hablamos de este otro amor, Filadelfia,
es una instrucción que lo ejercitemos entre nosotros. De esa manera podremos perfeccionarnos en la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo y que todos lleguemos a la altura de la estatura de un varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. No importa si jamás lo logramos, pero es en dirección a Él a que nosotros nos dirigimos. Nosotros queremos ser como nuestro Señor. La palabra nos instruye a que amemos a nuestros hermanos en Cristo de la manera natural a que amamos a nuestros hermanos en la sangre. A eso nos instruye la palabra. Y ahora vamos a la parte que dice, prefiriéndoos, de Romanos 12:10, prefiriéndoos los unos a los otros. Todo el versículo Romanos 12:10 lee, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honra denota valoración. Ayer en una de las enseñanzas lo vimos, y de hecho debí haber mencionado anteriormente que los que enseñaron ayer capaz que hicieron espionaje industrial con mi enseñanza, la revisaron, porque es impresionante, hasta versículos similares se han utilizado. Y también debería decir, habría que preguntarle a Marcelo, a Mercedes y a Seferino si también sabían lo que iba a enseñar, porque yo estaba allá atrás escuchando las manifestaciones y digo, estos también leyeron mi enseñanza. Se ve como que Dios sabe y entonces las cosas que dijo impresionante que tienen que ver con el amarnos los unos a los otros, en cada uno de los tres salió eso. Y yo me reía allá en el fondo, decía, si vos les habrás dicho. Qué cosa cuando ocurre eso, ¿verdad? Parece que fuera de verdad. Maravilloso cuando podemos observar esas cosas, hay que prestar mucha atención a las manifestaciones porque es de Dios directamente a ese grupo. Bueno, entonces la palabra traducida honra denota valoración, precio, honor, un precio pagado o recibido. Como en nuestro caso, que tenemos un precio que se ha pagado por nosotros, que es el Señor Jesucristo, como siempre digo, IVA incluido. Este precioso versículo de la Escritura nos dice que en cuanto a valoración, nos prefiramos los unos a los otros. Todos le hemos costado a nuestro Padre la vida de su Hijo unigénito. Eso es lo que nosotros valemos y lo que nuestros hermanos valen también. La palabra prefiriéndoos proviene del griego proegeomai, que es traducida ir delante, conducir, dirigir el camino para otros. En cuanto al trato entre hermanos, no debemos contentarnos con simplemente honrar y ser honrados, sino que debemos, en algún sentido, es como superarnos constantemente. No es que yo juego una competencia y yo lo quiero más a Felipe que él me quiere a mí. No bien, él me quiere un poquito más, entonces yo le voy a ganar queriéndolo un poco. No, 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 es como que no es una competencia con él, es conmigo. Por eso hay que abundar más y más. Eso es lo que significa. Ya llegué a este punto, bueno, voy a subir un escalón más, porque nunca va a ser suficiente, damas y caballeros, nuestra honra a nuestros hermanos en Cristo. Y no lo vas a honrar a Él hasta que vos honres lo que vos tenés en vos. Por eso estamos estudiando tan dedicadamente las realidades del nuevo hombre. Es como que tomamos la delantera en preferir a nuestros hermanos. Estamos siempre dispuestos a tener esa preferencia. Y les quiero leer tres traducciones o tres versiones diferentes de este mismo versículo. Una de ellas dice, en amor fraternal ténganse tierno cariño unos a otros. En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera. Recuerden, no es una competencia. Yo no compito con ningún hermano en cuanto a esto, ni ningún hermano compite conmigo. Si hay una competencia es con uno mismo, en abundar más y más. Otra traducción dice, amaos entrañablemente. ¿No le suena a entraña? Sí, ¿no? Entrañablemente, qué buena traducción. Entrañable de las entrañas. Es un amor que sale de las entrañas. Los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a conferir honra, adelantándoos los unos a los otros. Y la tercera y última que les leo.
Dice, amándoos recíprocamente con ternura y caridad fraternal, procurando anticiparos unos a otros en las señales de honor y de deferencia. Ven, eso Dios espera de nosotros. Imagínate la convivencia que tendríamos si nosotros todos procuráramos constantemente el bien del otro y que el otro procurara el bien de uno. Imagínate lo que eso sería. Filipenses capítulo 2. En esto de darle al hermano esta prioridad afectiva, esta prioridad de honra, tiene mucho que decirnos Filipenses, que vamos a leer ahora en el 2, el versículo 3. Dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice que los demás sean superiores, pero tampoco dice que vos sos superior. Recuérdense que nosotros recién en Romanos 12, no recuerdo cuál es el versículo que decía que no seas sabio en tu propia opinión, ¿viste? Entonces, dice acá que estimando cada uno de los demás como si fueran superiores al mismo. No lo son, pero les damos ese honor, les damos ese valor, los amamos de esa manera, como si fueran superiores a nosotros, siendo idénticos, porque el Señor nos hizo igual delante de Dios. Entonces, como habíamos mencionado al comienzo, todas estas virtudes que hemos tenido el tremendo privilegio de estudiar en esta sección de la palabra de Dios forman parte de lo que podríamos llamar un buen manual de los buenos y honestos modales cristianos. Estas son acciones en línea con el amor de Dios y que al hacerlas estamos obedeciendo a Dios y le estamos agradando, que es lo que todos nosotros queremos. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por la grandeza y la simpleza de tu palabra. Gracias porque tenemos este gusto inmenso, inenarrable, este inconmensurable privilegio y honor de poder compartir la grandeza de tu ser con nuestros hermanos en Cristo y con otras personas, para que deseablemente también sean hermanos nuestros. Te agradecemos por eso en el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga.